Buenas tardes, Dios los bendiga. En esta tarde me dirijo a ustedes con el deseo de compartirles acerca del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y para empezar quisiera que empezáramos meditando acerca de un acontecimiento, una noticia que ocurrió en el año 1956, y es que en las selvas amazónicas del Ecuador, una tribu indígena eh, mató a 5 misioneros cristianos que eran estadounidenses. Y quiero empezar a hablar acerca de este acontecimiento porque creo que en el- en una meditación, en algo que uno de estos misioneros escribió en, el, en uno de sus diarios, nos dice el por qué él estuvo dispuesto a ir a Ecuador y predicar el Evangelio a estas tribus que eran conocidas por ser asesinas. Y él estuvo dispuesto a ir allí y quiero que primero quiero primero compartirles acerca de un párrafo de la hija de uno de estos misioneros. Este misionero se llamaba Jean Elliot y su hija, que en aquel entonces era una niña muy pequeña, años más tarde, ella comentaba lo siguiente. Ella dice: mi padre y los otros 4 misioneros definitivamente sabían que era peligroso, pero estaban dispuestos a renunciar a sus vidas para que los guaraní conocieran la verdad. Entonces, ella nos comenta acerca de que su padre y los otros misioneros sabían lo peligroso que era ir a esta tribu y compartirles el Evangelio. Pero entonces, como les comentaba, quisiera compartirles un pensamiento que él compartió en uno de sus diarios antes de fallecer, antes de que fuera asesinado por esta tribu. Y en este pensamiento se nos habla el por qué él estuvo dispuesto a ir a compartir este mensaje a pesar de que era peligroso. Y él describió en su diario lo siguiente. Dice: considera el llamado del trono, ve, y del que te rodea, ven y ayúdanos, e incluso el llamado de las almas condenadas. Envía a Lázaro a mis hermanos para que no vengan a este lugar. Impulsado entonces por estas voces, no me atrevo a quedarme en casa mientras los indígenas perecen. Entonces él empieza compartiéndonos el por qué se dirigió a esta tribu indígena con el deseo de compartirles el Evangelio. Y la primera parte nos dice que es por un llamado que es de parte de Dios, dice un llamado del trono, que dice ve. Y precisamente quiero empezarles hablando de esa realidad. En los Evangelios se nos llama a los creyentes, a los que creemos en el Señor Jesucristo, en nuestro Señor y Salvador, se nos llama a compartir estas buenas nuevas de salvación, este Evangelio, que son buenas noticias, un mensaje de esperanza. Y dice en el Evangelio de San Mateo 28, versículo 18 en adelante, esto es antes de que nuestro Señor Jesucristo ascendiera a la gloria. Dice: y Jesús se acercó y le está hablando a sus discípulos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, vemos que aquí es el llamado del Señor a ir a predicar el Evangelio. Él ve que aquí este misionero nos menciona. Es un llamado divino, el compartir el Evangelio. Y asimismo, en los demás evangelios, en el Evangelio de Marcos, se nos menciona también. En el Evangelio de Marcos capítulo 16 versículo 15 dice: y les dijo: id por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, lo primero es que este mensaje es un mensaje de parte de Dios para todos los seres humanos. Y es Dios el que nos está llamando a compartirlo. Por tanto, también me acerco a compartirlo por este medio a ustedes, en obediencia a Dios. Y es la primera parte. La segunda parte que dice este misionero en esta meditación que compartía, dice: y del que te rodea. Entonces,
dice en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos nos narra un acontecimiento cuando el apóstol Pablo estaba predicando el Evangelio y estaba allí en una ciudad llamada Filipos, que, bueno, era una ciudad en la cual él se estaba acercando a predicar el Evangelio. Y en el capítulo 16 del libro de los Hechos, versículo 10, dice que antes de Pablo ir a predicarles a los filipenses, Dios le mostró por medio de una visión al apóstol Pablo eh, la necesidad que él debía ir a predicarles el Evangelio. Pero dice así cómo fue la visión que Dios le mostró a Pablo. En el versículo 9 del capítulo 16 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Ahí está, en esta visión que Pablo tiene, es de un varón que llama a Pablo y le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y esa es la otra parte, ¿no? Este misionero era movido porque él conocía la necesidad que tenemos los seres humanos de conocer este mensaje del Evangelio. Este mensaje es un mensaje de esperanza, como les comentaba anteriormente, y todos necesitamos de esta ayuda, de la ayuda que el Evangelio de Jesucristo nos ofrece. Entonces, la siguiente parte es donde está en el libro de San Lucas capítulo 16, en el Evangelio de San Lucas capítulo 16, y dice él en su meditación, continúo leyendo, dice, e incluso el llamado de las almas condenadas, envía a Lázaro a mis hermanos para que no vengan a este lugar. Entonces, esta parte que él cita está en el Evangelio de San Lucas capítulo 16 del versículo 19 al versículo 31. Allí se nos narra la historia de dos hombres, un hombre rico y un hombre pobre. Es una historia muy conocida normalmente, y allí se nos habla de que estos dos hombres murieron, y luego de que murieron uno descendió al Hades, se condenó, y el otro ascendió al paraíso. Y quiero que meditemos en la parte que se nos señala aquí, y es que el hombre rico, quien se nos señala que fue condenado, cuando ya estaba allí en el Hades, alzó su voz en clamor buscando misericordia, ya demasiado tarde. Cuando él entiende que ya no hay oportunidad de él salir de aquel lugar, él hace un ruego. Y dice en el versículo 27 del capítulo 16 de San Lucas, dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. El clamor de este rico era que Lázaro fuera resucitado para que fuera donde sus hermanos que tenían. Dice en el versículo 27, dice que tenía 5, en el versículo 28, porque tengo 5 hermanos a los cuales él quería que se les testificara para que ellos no fueran a ese lugar de tormento, para que ellos no fueran condenados. Entonces, ese es el mensaje que quiero compartirles, que quiero testificarles. Vemos la importancia del mensaje. Si nosotros no atendemos a este mensaje tiene repercusiones eternas, tiene consecuencias eternas. Y bueno, es lo que quiero compartirles en esta tarde. Entonces, quiero empezar hablando de qué significa la palabra evangelio. La palabra evangelio significa buenas noticias, ¿sí? Entonces, el evangelio es una muy buena noticia, es una noticia que si la creemos, si atendemos a ella, nos libra de esa condenación
de la cual este rico tuvo que llevar por no haber creído, por no haber atendido al Evangelio. Y entonces el Evangelio es una buena noticia, pero para entenderla, primero quiero que consideremos una mala noticia. Para considerar esta mala noticia, que es la noticia acerca del peligro en el que se encuentran nuestras almas, quiero empezar porque meditemos acerca del carácter de Dios. Y quiero que meditemos en dos atributos de Dios, dos características de Dios, y es el hecho de que Dios es un Dios santo y un Dios justo. Entonces, la palabra de Dios nos habla de la santidad de Dios. ¿Qué nos dice la Escritura acerca de la santidad de Dios? Dice en Habacuc capítulo 1, versículo 3, dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Entonces, cuando hablamos de la santidad de Dios, hablamos de que Dios está apartado de todo mal, de que Dios no tolera el mal ni al malvado, o al pecado o al pecador. No puede tener una relación cercana con ninguno por cuanto Él es santo, ¿sí? Eso nos señala un poco lo que es la santidad de Dios. Por otro lado, está la justicia de Dios. Dios es un Dios justo. Entonces, ¿qué nos enseña, qué nos habla esa verdad de que Dios es un Dios justo? Para entenderlo un poco mejor, quizás podemos meditar en la realidad o en la autoridad que tiene un juez aquí en la tierra. ¿Cuál es su trabajo como juez aquí en la tierra? Un hombre que trabaja como juez. Pensemos en que un juez tiene autoridad para hacer dos cosas. Cuando a un juez le presentan a un delincuente, el juez tiene autoridad para hacer dos cosas, ¿sí? Una de dos cosas. Por un lado, él puede justificar al delincuente, declararlo justo y por tanto libre de toda condena, porque se ha comprobado que él no ha transgredido la ley y puede quedar en libertad. Y por otro lado, condenar al delincuente. Si el delincuente es hallado culpable, transgresor de la ley, el delincuente debe pagar conforme a la ley lo dictamina. Entonces, Dios es un juez justo, ¿sí? Y delante de Él vamos a estar delante de Él para ser juzgados. Entonces la Escritura dice que Dios va a juzgar con justicia. En Salmos 11, versículo 7 dice así, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Entonces Él es un juez y es un juez justo que va a juzgar con justicia. Aquí en la tierra nosotros consideramos a todos los jueces y muchas veces el juez, a causa de sus limitaciones y a causa también de que muchas veces la ley y la justicia no se aplica correctamente, muchas veces delincuentes quedan libres, a veces personas que no debían por qué estar encarceladas son echadas a la cárcel. Pero así, esto no va a pasar con Dios. Dios va a juzgar con justicia y Él va a condenar a quien debe condenar, ¿sí? Y si alguno fuera hallado inocente, lo justificaría. Pero eso es lo que vamos a mirar. Ahora, por otro lado, está nuestra depravación y la condena del hombre. La realidad es que si Dios es un juez justo, santo y justo, el hombre no es ni santo ni es justo. Entonces, la escritura nos dice en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este texto nos señala de que todos los hombres hemos pecado contra Dios. Todos hemos hecho mal. Hemos transgredido la ley de Dios. En Isaías 64, versículo 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Aquí Isaías está señalando la realidad de la humanidad. Todos hemos caído en pecado, todos hemos sido llevados nuestras maldades, por nuestros deseos pecaminosos. Y eso, el pecado, que significa transgresión de la ley de Dios, eso es lo que hemos cometido contra Dios. Hemos transgredido su ley, hemos pecado contra Él, somos injustos. Entonces, por otro lado, la Escritura nos dice que si nosotros quisiéramos ganarnos el favor de Dios, que si nosotros quisiéramos ganarnos el paraíso por medio de guardar la ley de Dios,
la Escritura nos dice que es imposible, que no podemos por cuanto nosotros somos pecadores. Hemos pecado contra Dios, cada día pecamos contra Dios y no podemos ganarnos ese favor de Dios. En Gálatas capítulo 3 versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, aquí se nos señala nuestra condición, una condición de un juicio que está sobre nosotros, una condena que está sobre nosotros, una maldición, una ira que está sobre nosotros. Esa ira, esa condena, esa maldición es de parte de Dios. Viene de Dios por cuanto nosotros no hemos permanecido en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces ahora podemos ya podemos ver cuál es la mala noticia. La mala noticia es que nosotros somos pecadores, de que nosotros somos transgresores de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, que nosotros merecemos esa condena de Dios. Dios es un Dios santo y un Dios justo. Y delante, ¿qué nos dice la Escritura? La Escritura nos dice en el libro de Hebreos que está determinado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, la mala noticia es que somos pecadores, transgresores de la ley de Dios, que hay un Dios que es juez, que es santo, a quien nos vamos a tener que presentar, delante de quien nos vamos a tener que presentar una vez partamos de este mundo. Vamos a estar delante del trono para ser juzgados, del trono santo y justo de Dios. Entonces, esa es la mala noticia. Y aquí el dilema o el problema sería, si Dios es un Dios santo y justo, ¿qué puede hacer un Dios santo y justo para justificar al pecador, para perdonar al pecador, para no darle la condena que merece? En este caso, la condena que merecemos es el infierno, un lugar de tormento, como ya lo leíamos en San Lucas, un lugar de tormento donde no hay ni una gota de esperanza, un lugar de llama eterna, ¿sí? Esa es la condena del pecador, que el pecador merece. ¿Qué puede hacer Dios para librarnos de esa condena que merecemos? Es el dilema. La Escritura nos enseña que Dios, aparte de ser un juez santo y justo, es un Dios grande en misericordia y en amor. Y es un Dios que en su amor, en su misericordia, ha respondido a la difícil situación de nosotros los hombres. Y Él, movido en su amor y en su misericordia, nos dice la Escritura en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 al 10, nos dice que Él envió a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros, para que nosotros seamos libres de esa ira venidera. Y Él lo envió como un sacrificio perfecto, un sacrificio que satisfizo su ira justa y santa. Y dice la Escritura, voy a leer, dice en Primera de Juan, capítulo 4, del 8 al 10, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí está, Dios es movido por amor y en su misericordia envía a Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, el Dios que se encarna, que toma forma de hombre y viene a este mundo de tinieblas, de oscuridad, y viene a buscar a los que estaban perdidos, viene a salvar, a darnos una posibilidad de ser reconciliados con Dios. ¿Cómo lo hace? Dice la Escritura, dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La Escritura nos habla de que Jesucristo es Hijo de Dios, es el Dios que se encarnó y nos enseña que Él vivió en esta vida 33 años más o menos sin pecar, sin cometer ni un solo pecado, sin transgredir la ley de Dios ni un segundo. Durante toda su vida cumplió en perfección la ley y luego fue a la cruz, fue a morir en una cruz. Allí fue puesto como un sacrificio. Él fue a tomar el lugar del pecador, la condena del pecador. Y en Romanos 3, 23 al 26 nos habla de esta realidad. Dice,
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces de nuevo acá aparece esta palabra que es propiciación, que significa un sacrificio que satisface la ira de Dios. Esa es la definición de la palabra, lo que significa. Y efectivamente Jesucristo fue puesto en esa cruz para Él llevar nuestro pecado, llevar nuestra culpa, ser castigado en nuestro lugar, como un sacrificio que satisfizo la ira de Dios. Entonces, ¿qué pasó en la cruz? La Escritura nos enseña que Jesucristo fue a esta cruz sin ser el pecador, sin haber cometido un pecado en nuestro lugar. Y la Biblia nos habla en Isaías 53, que es un capítulo que les recomiendo leer, les recomiendo meditar, donde se nos describe muy detalladamente lo que sufrió Jesucristo en la cruz y por qué causa Él estuvo allí en la cruz. Y dice en Isaías 53, dice lo siguiente, desde el versículo 5, vamos a leer, bueno, desde el versículo 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces en esta cruz Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. El castigo de nuestra paz, para que nosotros pudiésemos tener paz para con Dios, ser reconciliados con Dios, alguien tenía que morir, tenía que ser hombre y tenía que ser un hombre perfecto. Nada más Dios es perfecto, por tanto Él se encarnó, se hizo hombre y fue a esta cruz, y Él fue allí molido por nuestros pecados, fue castigado en nuestro lugar, la paga de nuestro pecado fue sobre Él. Entonces, y en versículo 10 nos dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. De manera que en la cruz el Padre derramó su ira santa y justa sobre el Hijo, lo desamparó. Jesucristo dijo en la cruz, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y es eso, es la verdad de ese texto, es que el Padre desampara a su Hijo porque en ese momento el Hijo estaba tomando el lugar del pecador, y el Padre lo desampara para aplicar la ira justa, su santa justicia sobre el Hijo, castigarlo en nuestro lugar. Entonces, voy a ir a tres textos que nos hablan muy claro de lo que pasó en esta cruz. Y el primero está en Gálatas capítulo 3, versículo 13, donde dice así, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ya recordamos el texto en que se nos dice que maldito todo que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacer la maldición que está sobre nosotros. Pero luego nos dice aquí en el versículo 3, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces ahí está, Cristo llevó la maldición que nosotros merecíamos. Él llevó la ira, Él llevó el castigo que nosotros merecíamos. Es muy claro como se nos enseña en el texto. Otro texto está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice así, quien llevó, hablando de Jesucristo, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, de nuevo se nos enseña que Cristo llevó nuestros pecados sobre el madero, ¿sí? Él fue castigado en nuestro lugar, sin ser merecedor de nada de esto que ocurrió en la cruz. Él lo llevó para que nosotros pudiésemos ser perdonados, para que nosotros pudiésemos ser salvos de esa ira, de esa condenación que merecíamos. Y otro texto que está
en Corintios, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, se nos, nos señala lo siguiente. 2 Corintios, capítulo 5, 21 dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, son verdades, son textos que nos hablan de la verdad de lo que ocurrió en la cruz, ¿sí? En la cruz Cristo tomó nuestro lugar, el Padre lo castigó en nuestro lugar. Entonces, la Escritura nos enseña que al tercer día Jesucristo fue levantado entre los muertos. ¿Qué nos habla esa realidad de que Jesucristo resucitó entre los muertos? Lo que nos señala es que Jesucristo, se comprueba que Jesucristo es quien decía ser el Hijo de Dios. Primero ello, y en segundo lugar, nos enseña acerca de que el Padre aceptó ese sacrificio como suficiente para el perdón de nuestros pecados. No hay más castigo para nuestros pecados. En Cristo fueron castigados. Y en Romanos 4:25 dice lo siguiente: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, para ser declarados justos delante de Dios. Entonces, Dios nos declara justos en Cristo, ¿sí? Y en la resurrección de Cristo, de su Hijo, nos demuestra que Él aceptó ese sacrificio como suficiente para el pago de nuestros pecados. Ahora, 40 días después Jesucristo ascendió a la gloria y la Escritura nos dice que está sentado a la diestra de Dios Padre y que está intercediendo por su pueblo. ¿Qué nos dice esa realidad? En Hebreos capítulo 7, 25 dice lo siguiente. Hebreos capítulo 7, 25 dice así: por lo cual, hablando de Cristo, también dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente o eternamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Puede salvar a todo aquel que se acerca por medio de él a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, nos habla de esa verdad, de que Cristo fue glorificado y está a la diestra del Padre intercediendo por su pueblo. Está cuidándoles, guardándoles, guiándoles en seguridad hasta el día en que partan a la eternidad para ser llevados al paraíso eternamente y para siempre. Ahora, ¿cuál es la promesa de Dios? La promesa de Dios y el llamado de Dios a los hombres es el siguiente: Dios promete el perdón de todos los pecados, de todos los pecados, no importa cuál pecado, a todo hombre que venga a Él en arrepentimiento y fe en Jesucristo. Todo hombre necesita ser reconciliado con Dios, con el Dios santo y justo, antes de partir de este mundo, antes de ir a la eternidad y estar delante del trono para ser juzgado. Necesita ser reconciliado con Dios y es la única forma de ser salvo, la única forma de ser reconciliado con Dios es que creamos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Es la promesa de Dios que todo hombre que se arrepiente de todos sus pecados y pone su fe en Cristo es perdonado de todos sus pecados y le es concedido el don de la vida eterna. Entonces, la respuesta del hombre, como les hablaba, quiero comentar un poco acerca de lo que es el arrepentimiento y la fe en Cristo. El arrepentimiento, entonces el llamado del arrepentimiento que Dios hace a los hombres, primero es a reconocer delante de Dios que hemos transgredido su ley, que hemos pecado contra Él, que somos pecadores, es reconocer que lo que Él dice de nosotros es verdad, que estamos bajo condenación. Primero debemos reconocer esa verdad. Luego, por otra parte, el arrepentimiento no simplemente es reconocer esto, sino también sentir una vergüenza, sentir tristeza a causa de este pecado que hemos cometido contra Dios. Y por último, el arrepentimiento también requiere un alejamiento del pecado. En Isaías capítulo 1, versículo 16, el Señor dice lo siguiente: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Entonces, Dios quiere que nosotros no solamente reconozcamos nuestros pecados delante de Él, sino que nos apartemos del mal camino en el que estamos andando.
que toda práctica de pecado la abandonemos y que vengamos a Él por medio de Cristo, por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, la fe, ¿qué es la fe? La Escritura nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Debemos estar convencidos, tener la certeza de que hace 2000 años más o menos Cristo estuvo en esta tierra, verdaderamente caminó como hombre, que Él, el Hijo de Dios, vino y nos salvó y vivió, murió por nosotros en aquella cruz, resucitó y fue glorificado para darnos la reconciliación con el Padre. Es tener la convicción de que la promesa de Dios es fiel y verdadera, que Dios no es hombre para que mienta y que Él la va a cumplir. Entonces, nuestra fe debe estar basada en las promesas de Dios. Juan 3:16 dice lo siguiente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nosotros creemos en el Hijo de Dios, en Jesucristo, confiamos en Él y creemos en la obra que Él llevó a cabo para nuestra salvación, tenemos vida eterna, tenemos el perdón de todos nuestros pecados. Eso es, debemos confiar en cada una de las promesas de Dios. Debemos acudir a Él a través de su palabra, buscándole, aprendiendo más acerca de Él, de su Hijo Jesucristo, de esta salvación tan grande que Él nos ofrece y confiando en Él. Ahora, ese es el llamado del hombre. Dios, el llamado de Dios a los hombres. Dios nos da perdón de pecados y vida eterna si nos arrepentimos y creemos en Cristo gratuitamente, por gracia. Necesitamos es humillarnos delante de Dios, confesarle nuestros pecados y pedirle que nos dé esa fe en Cristo para esperar en Él, para confiar en Él hasta el último de nuestros días, esperando en esta promesa de salvación. Ahora, una advertencia como para terminar, y es que quisiera hacerles, es que nosotros podemos, de labios, podemos estar diciendo, yo me arrepiento, y quizás pensar en que me he arrepentido y estoy ya salvo porque creí en el mensaje del Evangelio y no más. Pero la realidad es que Dios nos ha dejado en su palabra eh, textos por medio de los cuales nosotros podemos examinarnos y ver si en nosotros está ese verdadero arrepentimiento y esa fe verdadera. Y la escritura nos habla de unas evidencias que en nosotros se deben dar para que verdaderamente nosotros tengamos la garantía, la seguridad de que nos hemos arrepentido y hemos creído en Cristo. Y esta advertencia es para que nosotros pues examinemos, quizás alguna vez ya hayamos escuchado el Evangelio, quizás nos estemos engañando pensando de que somos salvos, muchos hemos escuchado acerca de Cristo, del perdón de pecados que Él nos da por medio de la fe, pero si en nosotros no están estas evidencias, quizás es que no hemos creído, no nos hemos arrepentido y debemos tener seguridad, debemos confirmarnos en que sí estamos confiando en el Evangelio, sí estamos creyendo en el Evangelio, porque si no, estamos perdidos. Y aún, mientras aún haya vida, dice la Escritura, hay esperanza de arrepentirnos y creer, apartarnos de todo mal y servir al Señor. Entonces dice la Escritura en, en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, una regeneración, un cambio, una vida nueva, ya no vamos a vivir en las cosas, en la práctica del pecado que antes andábamos, vamos a alejarnos, vamos a vivir ahora para servir al Señor, para vivir estudiando su palabra, conociendo su voluntad y sometiéndonos a ella. Entonces, eso debemos tenerlo en nuestra vida, ese cambio debe ser notable. ¿Cuáles son las evidencias? En el libro de Primera de Juan, es un libro, es una carta que está en la escritura en la cual se nos señalan evidencias de salvación, evidencias que deben estar en todo creyente para que pueda tener la garantía de que ha creído, de que está andando en la fe de Cristo. Y la primera es la siguiente. Dice en Primera de Juan capítulo 1 del 5 al 7, dice caminando en la luz, debemos estar caminando en la verdad y en la santidad, debemos estar andando en los mandamientos del Señor.
En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10, dice confesión de pecado. La escritura nos enseña que el creyente no es que deje de pecar, el creyente peca, pero ya no vive en la práctica del pecado. Y una vez cuando peca, a causa del pecado que aún mora en la carne, el creyente confiesa su pecado, va delante de Dios, pide perdón a aquel que hayamos ofendido, si hemos ofendido a nuestro prójimo también, va y se arrepiente por todas estas transgresiones que haya cometido. Entonces, está en confesión de pecado. En 1 Juan 2, 3 al 4 dice obediencia a Dios, andamos en obediencia a los mandamientos de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, 9 al 11, dice amor por los hermanos en Cristo. Si hemos creído, somos llamados a ser miembros de la iglesia de Cristo. Estamos llamados a estar en una iglesia local, buscar congregarnos con otros creyentes y vivir para servirnos unos a otros durante toda nuestra vida y crecer en amor unos por otros, en servicio unos por otros. Y eso debe ser una evidencia que está en nuestra vida. Si eso no acontece en nuestra vida, si preferimos quedarnos en nuestra casa, si preferimos no asistir a una congregación y no tener relación con ningún otro creyente, es porque quizás no hemos creído. Debe haber un amor que está creciendo por nuestros hermanos en Cristo. Entonces, en ver capítulo 1, el capítulo 2 de Primera de Juan, del 15 al 17, dice, odio por la mundanalidad. Entonces debemos aborrecer todo el sistema de maldad que el mundo promueve, aborrecer todo sistema que se opone a la voluntad de Dios, todos los pensamientos, todos los actos, todas las prácticas que el mundo eh, lleva a cabo sin ningún temor de Dios, nosotros ya no debemos andar en ello. Nosotros debemos examinar nuestros pasos, debemos examinar si todo lo que nos están ofreciendo, los medios y demás, si es agradable a Dios. Y si no es agradable, debemos aborrecerlo, apartarnos de todo ello y someternos a lo que está escrito en la palabra del Señor. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24 al 25, nos habla de la perseverancia en la doctrina. Aquí es importante que consideremos el congregarnos, porque allí en la congregación donde Dios ha puesto hombres, capacitado hombres, pastores que enseñan la palabra de Dios, allí vamos a tener el alimento espiritual que necesitamos, conocer más a Dios, conocer más a Cristo, conocer más de su voluntad. Entonces debemos perseverar en esta doctrina bíblica. Por ello debemos no solamente leer la palabra, sino que es lo que debemos hacer día y noche. Nos levantamos y nos acostamos meditando en ella y también congregarnos, buscar una congregación, una iglesia local donde podamos ir y ser edificados. En Primera de Juan 3:10 nos habla de bueno, la práctica de la justicia. Debemos también, eso es similar al de andar en obediencia a los estatutos de Dios. En Hebreos capítulo 12, del 5 al 8, ahí nos habla de la disciplina de Dios, de que Dios va a disciplinar a todo aquel que toma por hijo, todo aquel que cree en Jesucristo, que cree en que Jesús es su Señor y su Salvador, que cree en que Jesús como el Hijo de Dios, el unigénito que vino a salvarnos, todo aquel es tomado como hijo de Dios, es adoptado en la familia de Dios y a todo aquel a quien Dios adopta en su familia, Dios lo va a disciplinar, lo va a corregir, le va a instruir en justicia, le va a instruir, le va a corregir de todo lo que está mal y le va a enseñar lo correcto. Entonces muchas veces vamos a sentir esa disciplina del Señor, nos va a redarguir, nos va a corregir de muchas maneras. Y bueno, y por último, bueno, y que es el primero, realmente es el primero, es el testimonio del Espíritu. El testimonio del Espíritu es que Dios, además de que nos ha prometido el perdón de pecados y la vida eterna, Él nos promete esa y nos da seguridad en esa salvación, sellándonos con su Santo Espíritu, la tercera persona de la Trinidad. Viene a morar dentro de nosotros, quien es el que nos va a capacitar para poder vivir en la vida cristiana, para poder aborrecer el pecado y amar la justicia. Es el Espíritu Santo quien Dios promete a todo aquel que se arrepiente y cree en Jesucristo.
Y quiero que vayamos al libro de los Hechos, dos capítulo 2 del libro de los Hechos. Nos dice, nos habla de esta promesa que Dios hace a los pecadores. Dice en el versículo 38 del capítulo 2 del libro de los Hechos, allí está Pedro, el apóstol Pedro, predicándole al pueblo judío luego de que Jesucristo fue crucificado, de la resurrección y demás, y les está predicando llamándoles al arrepentimiento, porque muchos de ellos consintieron en la crucifixión de Jesucristo y además, como todo pecador, necesitaban de arrepentirse y de creer en Jesucristo para el perdón de pecados y la vida eterna y la promesa del Espíritu Santo que se les hace allí. Dice así en el versículo 38, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, el Señor nos llama al arrepentimiento, a creer en Jesucristo, para confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y recibiremos perdón de pecados y recibiremos el don del Espíritu Santo. Dios nos sella con su Santo Espíritu, quien viene a morar dentro de nosotros, quien hace de nosotros su morada y quien nos va a capacitar para vivir la vida cristiana. Entonces, este es el Evangelio de Jesucristo. Espero pues haya sido de una gran bendición para ustedes, que este mensaje se quede en sus corazones. Mi oración para que Dios obre en sus vidas y los motivo a que se acerquen delante del Señor, se inclinen delante de Dios, se humillen delante del Señor, le pidan perdón por sus pecados, se arrepientan de sus pecados y confíen en Jesucristo, que entreguen sus vidas al Señor poniendo su fe en Jesucristo, confiando en que en Él hay perdón de pecados, confiando en que en Él hay vida eterna. Y es un llamado urgente, más en esta época, donde sabemos que estamos viviendo un tiempo de calamidad, un tiempo donde muchas personas están perdiendo su vida. No sabemos en qué momento tengamos que partir de este mundo a la presencia de Dios, a dar cuentas por lo que hemos hecho. Y si no nos presentamos revestidos de Cristo, si no nos presentamos habiendo confiado en Jesús para el perdón de pecados, ya no habrá esperanza. Ya no habrá esperanza y tendremos una eternidad separados de Dios. Entonces es tiempo de que vengamos al Señor, es tiempo de que nos arrepentamos. Y este llamado es para todos, mi familia, amigos, conocidos, para todos los que escuchen este mensaje. Entonces considérenlo y empiecen a leer la palabra, pídanle al Señor sabiduría, iluminación y lean su palabra. Les deseo una buena tarde y que Dios los bendiga y abrazos.